Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Corresponde este domingo al quinto después de Epifanía. Muy interesante siempre las lecciones que brinda nuestro Señor para nuestras almas, porque finalmente sigue esculpiéndolas para traerlas hacia sí. Hoy nos da la consideración de la cizaña y el trigo, sembrada en un campo, que es la iglesia, y que una vez que ha sido depositada la semilla en la tierra, después, por la noche, así lo narra el Evangelio, llega el enemigo de aquel hombre, el que sembró, y también siembra algo muy parecido al trigo que se llama cizaña. Nosotros lo conocemos cuando alguna persona es muy instigosa, que molesta, que está siempre influyendo en los demás. Lo hemos catalogado que está sembrando cizaña. El trigo, por su parte, es muy útil para nosotros, para nuestra vida, en lo cotidiano, porque viene a constituir el alimento para nuestros cuerpos. Estando sanos nuestros cuerpos, pueden servir sanamente también a nuestro Señor. La reflexión que viene a hacer en este domingo es demasiado interesante, porque resulta que nosotros estamos puestos en la heredad de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez tenemos que soportar, saber llevar las cosas, y eso se va a encargar de decirnos cómo hay que sobrellevar las cosas en esta vida en compañía de la cizaña. Por eso la epístola va a decirnos que nos revistamos con entrañas de misericordia, de paciencia, de bondad, de soportándonos mutuamente. Y aquí nos da la pauta para saber vivir cristianamente. Vivir como católicos no significa que no tenemos que sufrir. Vivir como católicos nada tiene que ver a que todo va a marchar viento en popa, como nosotros quisiéramos. Que todos nos vamos a amar así muy sobrenaturalmente y que jamás va a existir una sola dificultad. No, es que es una cruz. Cada quien de nosotros tiene un carácter distinto. Muchas veces somos muy atravesados unos para otros, aún lo que podría pensarse que es muy normal o inofensivo. Le preguntan ya cuando está en su lecho de muerte, ¿qué le había costado a Santa Teresa en la vida de comunidad? Fíjense lo que respondió. El ruido que mi hermana hacía pegándole a la banca con el rosario. La distraía. Quizá la otra hermana jamás se dio cuenta. O el ruido que nosotros hacemos al tomar agua, o al comer, o al sentarnos, o al reírnos. Hay muchas cosas que unos a otros tenemos que acostumbrarnos a sobrellevar. Dice así literalmente la virtud de la paciencia y después agrega, seguimos en la epístola, soportándonos unos a otros. Es decir, tenemos que tener un ánimo grande porque hay que sufrir los defectos de nuestro prójimo. Pero es posible, lo menciona el apóstol. Finalmente tenemos que tener un vínculo
mucho más grande, que es el amor. En todo estar unidos en la caridad. Y aquí viene el programa que nuestro Señor pide para nosotros en vida de comunidad. Cada quien tiene un sistema para llevar la vida. A cada quien nos ha golpeado de distinta manera. Hay quienes todavía tienen que formarse, es decir, sentir contradicción. Imaginen ustedes en el orden de la divina providencia, pobre Santa Mónica con San Agustín, los dos santos. Agustín, el martillo de los herejes, el que amaba a toda la gente, hombres y mujeres que nomás lo escuchaban hablar y se sentían protegidos por aquello que él tenía. Y después, cuando lo vemos realizarse, decía que nunca en su frente le contradecía a su madre, pero cuando la abandonaba, cuando la dejaba sola, y era finalmente una santificación mutua de unos a otros, y él buscando a nuestro Señor, y buscando a nuestro Señor, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde están las cosas? Pues dentro de ese orden, cristianamente, debemos acostumbrarnos a vivir de esa manera y de esa forma. Hay un vínculo mucho más grande, que es la caridad. Compartimos la fe, compartimos los mismos sacramentos, estamos de tal manera intrincados, y ahora es muy importante que aún manteniendo cada quien, o luchando, más bien, cada quien por sus defectos, logremos vivir en comunidad. Alguien por ahí decía, en casa de comunidades no muestres tus habilidades, porque te van a encajar que hagas todo. No debe ser así. Por amor a nuestro Señor, debemos de soportar muchas cosas, porque llegado su momento, nuestro Señor tomará orden de todo. De todo. Cuesta trabajo, no es fácil. No es decir, listo, yo amo a nuestro Señor y ya nada voy a sentir de contradicción. No, habrá muchas contradicciones, pero al final es una purificación individual que debe reflejarse en el aspecto colectivo. Fíjense, yo veo en nuestros hogares, en cada uno de nuestros hogares, es como una flor que se va abriendo, pero en cuanto siente peligro, hablo de la familia, inmediatamente se cierra, de manera instintiva. Inmediatamente se cierra, hay peligro, nuestra sangre sufre peligro. En este instante ya no voy a decir ni esto, ni esto, ni esto. Y yo veo en criaturas de 9, 7, 8 años que se ve reflejado lo que se vive en el hogar. Dice, no, a mí me dijeron que yo tengo que comportarme así delante de los demás, pero hay que ejercer, estamos en el cerro, no tenemos más que este vaso de agua, aunque tu mamá te haya dicho que tú tienes que conservar el agua, se te cayó, entonces porque tu mamá te dijo, no te tengo que dar agua en el cerro, es que hay que ejercer la caridad. Finalmente hay un vínculo que nos une a nosotros. Compartir lo que el buen Dios nos ha dado, ejercer mutuamente la caridad, y ahí está donde nos va a ir ejercitando nuestro Señor. ¿Quieres que vayamos y cortemos la cizaña? Y el orden es magnífico. ¿Por qué? Cuando llegue el momento de la siega, cuando haya que cortarlo, mandará el padre de familia a sus siervos, y entonces primero se va a cortar la cizaña. Fíjense el destino. Y se va a meter a los hornos. Después se va a cortar el trigo. ¿Para qué? Para que rinda su fruto, sea para el alimento de los hombres. Es que la Santa Madre Iglesia Católica debe purificarse continuamente. Hoy en la conferencia trataré algunos puntos todavía mucho más hondos, más profundos, con respecto a lo que es propiamente la institución divina, la Iglesia. Y una de las cosas es que debe seguir sufriendo para obtener la redención de las almas. Pero no nos equivoquemos.
Una y otra vez hemos machacado. Yo no soy la iglesia, soy parte prominente por virtud de nuestro Señor. Pero yo no soy solo la iglesia, somos todos nosotros, la iglesia, todos. Y no hay distinción, es decir, nosotros formamos el cuerpo místico de nuestro Señor. Y por lo tanto, el sufrimiento debe llevarse todos, las alegrías deben sufrirlas o llevarlas, todos. Y de esa manera ir caminando, porque llegará el momento en que los que sean trigo serán puestos en los eternos tabernáculos de nuestro Señor. Entre tanto hay que trabajar y hay que soportar y hay que tener entrañas de misericordia, de paciencia, de bondad con nuestro prójimo, aunque nosotros seamos los que queremos ser. Y allí radica el catolicismo. Siempre se achaca, mira, le dieron, y voy preparando ya mi salida con esto, le etiquetaron al católico como tradicionalista. Esos son los sacerdotes tradicionalistas. No. De repente me encuentro gente en la calle. Tú eres de aquellos. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Yo ni te conozco. Que yo me acuerde, no te he hecho daño a ti. Tampoco llegué a ofenderte. Te pido que no me ofendas. Te puedo pedir que no me confundas. Si algo te deben, ve, reclámale al que te debe. Si yo te debo algo, reclámame a mí. Pero si yo no te lo debo, no me molestes. Porque yo también puedo llegar a molestarte. Nos confundimos nosotros. ¿Por qué? Porque mantenernos católicos, fíjense bien, es una honra, es una gracia, es algo muy especial. Porque somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Aquel que no escucha a la iglesia, lo dice nuestro Señor, puedes tenerlo como un gentil y como un publicano. Es decir, nos dignifica pertenecer a la Santa Madre Iglesia Católica, y más en estos momentos, mantenernos propiamente católicos. Si alguien está denigrando la fe, basta aplicar lo que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para saber si aquel es verdaderamente católico o no. Y dejarlo de un lado, rezar, ponerlo a quien tengamos que decirle, a los demás no. Porque ese es el camino. Llegado su momento, nuestro Señor cortará la cizaña y la meterá al fuego. Y llegado su momento, cortará también el trigo. No dije mal, va a cortar también al trigo, pero lo va a poner en sus eternos tabernáculos. Con ese pensamiento vamos a seguir pensando, formándonos nosotros en el estilo propiamente cristiano, católico. Nada tiene que ver con el musulmán, nada tiene que ver con el judaico, nada tiene que ver con el gentil, sino una nueva criatura que debe entender el espíritu, la quinta esencia de ser católico. Y por eso luchamos, por mantenernos en los sacramentos. También cita cuando habla de misericordia con muchas entrañas de humildad. Ubicados donde estamos, nada tiene que ver que tengamos defectos. Hay que luchar por corregirnos, luchar por no dañar a los demás. Y allí es donde quisiéramos nosotros radicarnos para obtener el acercamiento con nuestro Señor. ¿Se fijan que tiene connotación ya de algo público? ¿Se fijan que no es privado? Debe verse todo esto. Y ahí rogaremos a nuestro Señor nos haga entender y vivir cristianamente nuestra vida. Que Dios los bendiga. En nombre de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.